Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de sermones sobre el libro bíblico de Job. La semana pasada estuvimos en el primer capítulo, versículos que van del 1 al 12, y en esta semana seguimos en este primer capítulo. Vamos a estar viendo los versículos que van del 13 al 22, hasta el final del capítulo. Antes de eso, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios por medio de la oración. Señor Dios nuestro, ante ti venimos, Padre y Dios Todopoderoso. Ante ti venimos, sabiendo que tú eres el dueño y soberano de todas las cosas, y no solo soberano y dueño de todas las cosas, Señor, sino también de todo lo que ocurre, de todo lo que acontece, de todo aquello que sufrimos y de todo aquello en lo que nos gozamos. Tú eres el Señor y soberano de este universo, el Hacedor. A ti toda la honra, todo el poder y toda la alabanza que mereces por ello, Señor. Y queremos ahora que tú con tu Espíritu Santo nos bendigas, que tú dirijas esta predicación de la palabra, que tú me ayudes, a un hombre débil, pecador, limitado en mi entendimiento, que me ayudes a poder escudriñar todas estas verdades, como ya he hecho por medio de la preparación, y presentarlas a tu iglesia, presentarlas a tu pueblo, para bendición de todos, para alabanza tuya, para gloria tuya y de tu evangelio y de tu gran propósito redentor en este universo por medio de Jesucristo. Te damos gracias, Padre. Te rogamos que nos ilumines, que quites de nosotros toda carga, todo peso, toda distracción. Permite que ahora en nuestros hogares o donde sea que estemos viendo el vídeo de este sermón podamos estar atentos para conocerte más, para conocer más tu carácter, Señor, para conocer más tu soberanía, para conocer más tu propósito para nosotros. Te rogamos todo esto y lo dejamos en tus manos a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues la semana pasada conocimos a Job, un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, el más grande de todos los orientales, un hombre responsable con su familia, tanto en lo material como en lo espiritual, un hombre rico y próspero, pero a la vez íntegro, a la vez honrado, alguien de quien el mismísimo Dios dijo que no hay otro como él en la tierra. Pero también vimos que en la corte celestial entra Satanás y presenta un desafío. Acusa a Job de ser interesado, de ser hipócrita y egoísta, y diciéndole que si le faltaran todas las cosas que Dios le había dado, maldeciría al mismísimo Dios en su cara. Y Dios responde a este desafío y le otorga cierta autoridad a Satanás para que lleve a cabo su plan, menos quitarle la vida a Job. ¿Cómo reaccionaría Job? En eso nos quedamos la semana pasada. Bien, pues en este sermón es lo que vamos a ver. La reacción de Job. Vimos que se estaba preparando una tormenta perfecta y terrible, y hoy vamos a ver cómo empieza, y digo empieza porque es solo el principio, cómo empieza a caer esa tormenta. Y las implicaciones que eso tuvo para Job, pero también las implicaciones que tiene para nosotros. Pero aún vamos a ver algo más importante todavía. Vamos a aprender acerca del carácter de Dios. Vamos a aprender acerca de la soberanía de Dios y vamos a aprender acerca del propósito de Dios. Así que sin más dilación, vamos al libro bíblico de Job. Acompañadme, capítulo 1. Como os he dicho antes, son los versículos que van del 13 al 22. Y dice así la palabra del Señor. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos.
y acometieron los sabeos, y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo: «Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». Y todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: «Los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia». Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: «Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia». Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Creo que tenemos que respirar después de una lectura así, porque realmente es impactante. Por más que la leamos y la volvamos a leer, no deja de dejarnos sin aliento la sucesión de calamidades y desgracias y catástrofes que le acaecen a Job, a su familia, a todo lo que tenía. Tras el permiso que Jehová le otorga de quitarle todo a Job, menos quitarle la vida, Satanás se empeña en poner todas sus energías de forma cruel y programada en arrasar con todo lo que Job tiene. Y pone todo lo que tiene a su disposición: los elementos climatológicos, el desenfreno homicida y codicioso de los seres humanos, todo lo que haga falta, con un solo propósito: robarle la felicidad a Job, pero algo más importante, robarle la fidelidad a Job. Y vemos cómo lo hace en estos versículos, del 13 al 19, y lo vamos descubriendo por medio de las noticias de estos 4 mensajeros. Llega el primero e informa a informa a Job que los sabeos, unas tribus árabes, habían robado total de unos 1000 animales de los rebaños del mismísimo Job y habían asesinado a todos los criados que cuidaban esos rebaños. Y solo había dejado a uno de ellos vivo para que llevara el mensaje. Pero es que imaginémonos la escena, hermanos. Todos estos mensajeros se van atropellando, van llegando corriendo uno después del otro, y no ha terminado de hablar uno cuando llega el siguiente, y ahora vemos el segundo, que dice que bajó fuego de Dios, fuego del cielo. Posiblemente fueran rayos o quizás algún tipo de poder sobrenatural de parte de Satanás, un fuego que arrasó y quemó y abrasó a los rebaños de ovejas y también a los pastores. Claro, dejó vivo a uno y posiblemente éste atribuyó ese fuego a un fuego de Dios, pero sabemos que no es así. Como os digo, bien fueron rayos o bien fue algo que sobrenaturalmente utilizó Satanás para provocar ese incendio y que todos murieran, rebaño y pastores. Y aún no ha terminado de hablar este hombre cuando viene el tercero y habla de que los caldeos, que eran unas tribus nómadas que se dedicaban al pillaje, se dedicaban también al saqueo, se habían apropiado de 3000 camellos. A ver, los camellos eran posiblemente la posesión más valiosa que podía tenerse en aquel momento, en la época patriarcal, y muy posiblemente también en la zona, quizás, la zona desértica de Arabia, en la que es muy probable que esté ubicada la historia de Job, aunque ya dijimos que no lo sabemos, pero es una verdadera barbaridad. Económicamente es un total desastre el robo, pero es que además de eso, asesinan a los siervos de Job.
que para cuidar 3.000 camellos podemos pensar que no serían pocos. Y aún este hombre no ha dejado de explicarlo cuando llega un cuarto mensajero, y digamos que esto ya es el cénit de las desgracias. Porque hemos visto cómo empieza el relato diciendo que los hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Parece que estaban celebrando uno de esos banquetes de los que hablábamos la semana pasada, ¿sí? ¿Recordáis? Y en ese momento parece que viene como un viento muy fuerte, quizás un tornado, algún tipo de huracán, y derribó la casa completamente en la que estaban celebrando este banquete y murieron todos aplastados. Sus 10 hijos, los 7 varones, las 3 hijas, muertos, aplastados. Y solo escapa uno de ellos, uno de los siervos posiblemente, para dar noticia a Job de esto. Posiblemente la más amarga y dura de todas las noticias. Me gustaría parar un momento porque tras la lectura y tras esta introducción, hermanos, la verdad es que uno se queda literalmente sin aliento. Sin aliento. Es para pensar en cómo iría Job recibiendo todos estos mensajes. ¿Os lo imagináis? Dice más adelante que se levantó después, por lo tanto, él estaba sentado. ¿Os lo imagináis sentado donde fuera que estuviera, sin poder moverse, recibiendo todas estas noticias de forma atropellada? ¿Cómo debería de sentirse Job? Claro, en cada uno de estos terribles informes, en ningún momento aparece el verdadero autor de todas estas cosas. Satanás. Sí. Se habla de los sabeos, de los caldeos, de los rayos, de un tornado quizás, pero Satanás no aparece por ningún sitio. Él lo había hecho todo de forma magistral, es un perverso director de orquesta. Lo había programado todo perfectamente. Primero que fuera en un día de celebración, había esperado que fuera un día de celebración, para que la desgracia fuera todavía más amarga. Y después, poco a poco, estos mensajeros que convenientemente Satanás iba permitiendo que sobrevivieran a estas desgracias, iban llevando estos mensajes a Job. Pero de nuevo, Satanás siempre en la retaguardia, nunca dando la cara, como ha hecho desde el principio. Él no da la cara. Él siempre utiliza otros medios, o bien para que la gente piense que él no existe, o bien para que atribuyan a Dios o atribuyan a otras causas las cosas que él provoca. Y hermanos, hay que hacer un parón aquí. Vivimos en un mundo caído, y muchas de las cosas que ocurren en este mundo caído son fruto de eso, de que hay un gran desequilibrio, permitidme la expresión, no planetario solamente, sino cósmico. ¿Bien? El mundo está sumido en el pecado, un mundo roto, desequilibrado, en el que hay maldad, sin contar la propia maldad de los seres humanos. Pero no olvidemos que Satanás es un ser real, no es un ser mitológico ni legendario, y que él tiene un propósito muy, muy definido y muy claro. Él todo lo que hace no es tanto para hacer daño a los seres humanos, porque en definitiva él ya los tiene, aquellos que están caídos y alejados de Dios, en la palma de su mano, sino para echar las culpas a Dios, para quitar la gloria a Dios, para destruir las obras de Dios. Ese es su propósito. Y Él está ahí. Y cuando Él no es el causante principal de las cosas, aprovecha y aviva el mundo caído, una creación rota y desequilibrada y el pecado de los hombres, como hizo en este caso con los sabeos o con los caldeos, para obrar sus propósitos. Y aquí vemos cómo él obra de muchas maneras. ¿Sí? Utiliza los elementos de un mundo caído, utiliza el corazón depravado del ser humano, pero también él tiene cierto poder para enviar rayos, fuego o lo que sea que él envíe para causar daño. Quería matizar esto. ¿Sí? Entonces, vemos que Satanás, de todas formas, no aparece en el relato. Nadie da por sentado que Satanás ha sido el causante de todo esto.
¿no? Este era el propósito de Satanás, al fin y al cabo. Ampararse en el anonimato para que Job maldijera y culpara a Dios de todas sus catástrofes materiales y de todas sus catástrofes personales. ¿Y cómo reaccionó Job? Bueno, había estado sin mediar palabra mientras le iban explicando todo esto, como hemos dicho antes, sentado, pero al escuchar ya el último de los informes acerca de la desgarradora noticia de la muerte de todos sus hijos, él se levanta, rasga sus vestiduras, que serían costosas, se rapa la cabeza, el pasaje no dice si la barba, pero si la llevaba también se la rasuraría. Y esto eran signos en la antigüedad de humillación absoluta y profunda, de lamento amargo. Y entonces lo que hace es arrodillarse. Y parece que Satanás debe de estar empezando a frotarse las manos. Él estaría observando con atención a ver en qué momento Job maldeciría a Dios. Pero Job no se derrumbó en el suelo de cualquier manera. No. Se puso de rodillas y, como dice el versículo 20, fijaos, adoró. ¿Os imagináis, si nos lo podemos imaginar, la cara de Satanás? Y en esa posición de adoración pronuncia sus primeras palabras después de toda esta tragedia. El versículo 21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Qué quería decir Job con estas palabras? Pues quería decir precisamente lo que quiere decir, que él moriría y se iría tal como vino a este mundo, sin nada, desnudo, como nos iremos tú y yo de este mundo, absolutamente sin nada. Vine a este mundo sin nada, me iré de este mundo sin nada. Dios es quien me lo ha concedido todo y a Él le corresponde quitármelo cuando quiera. Fijaos, Job no maldijo a los sabeos, Job no maldijo a los caldeos, ni a los elementos, ni a los rayos, ni al tornado, ni siquiera maldijo a Satanás. No. Él miró más allá, miró a Dios, se dirigió a su Dios. Seguramente las preguntas se agolparían en la cabeza de Job y no tendría además ninguna respuesta, pero sí que sabía una cosa, que el Señor se lo había quitado todo. El Señor. Ahora bien, ¿qué implica realmente esta afirmación? Porque aquí incluso Satanás podría sentirse satisfecho. Al fin y al cabo, Job estaba echándole las culpas o poniendo la responsabilidad en Dios. ¿Recordáis las palabras de Satanás en el versículo 11 de este capítulo 1? Toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Así que, en cierto sentido, con estas palabras, Job parecía estar culpabilizando a Dios de todas sus desgracias. Ahora solo faltaba que maldijera a Dios, ¿verdad? Y entonces Satanás podría considerarse y darse por satisfecho porque habría podido demostrar que aún el más fiel, uno como no había otro en toda la tierra, el más fiel e íntegro de los adoradores suyos, cuando le faltaban las bendiciones materiales, maldecía a Dios en su misma cara. O sea, que era un egoísta, que era un interesado. Y como resultado todos nosotros, todos los demás adoradores. Pero en vez de eso, cuando Satanás parece que estaba ya esperando con las manos así, a punto de gritar y decir: victoria, te he vencido, oh Dios, vemos las palabras de Job que dicen:
sea el nombre de Jehová bendito. Y quiero leerlo todo de golpe otra vez, ¿de acuerdo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sí, aún en su doloroso estado de pérdida y de hundimiento, como solamente puede sentirse alguien en esas circunstancias, él reconocía que Dios había hecho esto y que era bendito por ello. Y cuidado, esto puede parecer una conclusión fría y cerebral, aunque correcta, en cuanto a que Dios es el soberano de todas las cosas. Él ordena todo lo que ocurre, pero no. No es una cuestión de reconocimiento frío y doctrinal. No, es algo más. Está reconociendo que todo lo que él tenía antes y que ahora había perdido era un don de Dios. Era un favor inmerecido de Dios. Era fruto de la gracia de Dios. No porque él realmente lo mereciera. Él nunca había tenido derecho sobre todas las cosas que Dios le había otorgado, aún después de haberlas recibido. Job reconoció que Dios tiene el derecho de dar y de quitar cuando a él le plazca. Y yo te pregunto, ¿tienes la profunda convicción, como la tuvo Job, de que esto es así? ¿O eres, o somos, de los que dicen, no sé, este refrán, si es muy conocido fuera de España, Santa Rita, Rita, lo que se da, no se quita? Porque cuán a menudo actuamos así con Dios, hermanos. Cuán a menudo actuamos así pensando que Dios no tiene el derecho a quitarnos aquello que ya nos ha dado, o al menos, sin darnos una buena explicación, o al menos sin que no haya sido porque nosotros hemos sido malos administradores sobre las cosas que Dios nos ha dado. Pero si no es por eso, ¿por qué Dios me tiene que quitar lo que ya me ha dado? ¿No era mío? Pues no era tuyo. Era de Él. Todo. Lo que tenías, lo que tienes y lo que tendrás. Y es que nos pasa que no aceptamos que Dios no haya permitido que tengamos ese trabajo que buscábamos, o ese novio o ese chico que tanto nos gustaba, o esa chica que tanto nos gustaba. Pero aún más allá, no entendemos que Él nos haya dejado viudos o viudas llevándose a uno de nuestros cónyuges, o a un padre, o a una madre, o aún peor, a un hijo o a una hija, o nuestro trabajo, o nuestro dinero, o nuestra buena salud. ¿Acaso es Dios tan cruel como para quitarme o no darme esas cosas? ¿Cómo es posible que Dios tenga esa crueldad? ¿Pensamos así? ¿Cómo Él me priva de aquello que me da tanta felicidad? Si me lo ha dado, ¿por qué no lo puedo conservar? ¿Por qué? Pero hermanos, en ningún lugar de las Escrituras encontramos que Dios nos diga que aquello que nos ha dado no nos lo va a quitar. Y yo te reto a que busques un pasaje que te diga que todo aquello que el Señor nos ha provisto, Él nos lo va a mantener indefinidamente. No, hermanos, no, amigos, no lo vamos a encontrar. Ahora bien, lo que sí que vamos a encontrar es otra cosa. Y es que Dios es fiel a sus promesas. Él sí que es fiel a sus promesas. Y las promesas que nos ha hecho, Él las va a cumplir. Y no las va a retirar de nosotros. Cuando Dios hace una promesa y la palabra está llena de ellas, esa promesa permanece. Sin importar las circunstancias, esa promesa es cierta. Si Él ha prometido que Él va a estar siempre con nosotros,
y que no nos va a desamparar y que va a terminar la obra que Él un día empezó y que algún día estaremos en su mismísima presencia alabándole y glorificándole. Si Él ha prometido que si hemos sido justificados una vez para siempre en la sangre del Señor Jesucristo y que tenemos perdón de pecados por medio del sacrificio expiatorio de Jesús. Y si Él nos ha prometido que nos va a dar todo el fruto del Espíritu y nos va a dar la armadura de Dios para soportar los dardos y las flechas ardientes del maligno, Él lo va a hacer. Pero no vas a encontrar un solo lugar en el que Dios te diga, mira, si tienes una casa de 3 plantas, te puedo asegurar que la vas a mantener. Si tienes una salud de hierro, así va a ser hasta el día de tu muerte. No. No lo vas a encontrar en la Escritura. No. Dios no nos garantiza nada de eso. No nos garantiza el tener esas cosas ni siquiera tras haberlas recibido. Puede quitárnoslas cuando Él disponga. Y esta es la realidad. Desde luego, el Señor nos da muchas cosas que no nos ha prometido. Y creo que todos podemos decir que se nos ha colmado de muchísimos bienes en esta vida. Aún a pesar de problemas, dificultades, persecuciones, achaques, tenemos muchísimas cosas buenas, tales como una vida familiar feliz, tales como buena salud, tales como un buen trabajo. Así fue en el caso de Job durante muchísimo tiempo. Yo no sé cómo es tu vida, pero cuando uno ve lo que era la vida de Job antes de que Dios le quitara todas las cosas, al menos desde la perspectiva del viejo hombre, hay que confesar que uno no puede dejar de sentir cierta envidia. Alguien dirá, envidia santa. Mentira, esa envidia no existe. Pero cierta envidia hacia... ¡Qué maravilla! Y no solo eso, deseo de tener una vida así, de rica y de próspera en todos los sentidos, en el material y en el espiritual, principalmente. Claro que sí. Pero Dios tiene tanto derecho, tenía tanto derecho a mantener ese estilo de vida en Job como para quitárselo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Puede darnos y quitarnos cuando Él le plazca. Y eso lo que demuestra es que Él es el soberano absoluto, el soberano universal sobre todas las cosas, incluso sobre las cosas que tenemos, las cosas que tienes, incluso esas que guardas en una caja fuerte, incluso esas que guardas en lo más profundo de tu corazón, donde crees que nadie te lo va a poder quitar. Aún Dios es dueño sobre todo eso. Dios es el Señor, es el amo de todas las cosas. Por supuesto, Job lo que no está haciendo en sus palabras es dar las gracias al Señor por perder repentinamente a sus hijos. Oh, gracias, Señor, por quitármelo todo y gracias por haber perdido a toda mi familia. Gracias. No, por supuesto, esto sería algo contranatural. Nadie está diciendo eso. Sin embargo, Job dijo, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Pues porque sabía que hiciera lo que hiciera Dios, Él es justo siempre. Él es sabio siempre. Él es bueno siempre. Él es amoroso siempre. En todo lo que hace, en todo lo que decreta, en todo lo que permite. Y el escritor bíblico de Job, inspirado por el Espíritu Santo, concluye esta parte del relato diciendo, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí? Job no podía dar explicación de su desgracia ni de su sufrimiento, pero reconocía que fuera como fuera lo que le había pasado, provenía de Dios y le alababa y le bendecía por ello. Y qué diferencia, hermanos, de aquellos que creen que es un contrasentido que Dios sea el causante de nuestros sufrimientos. Aún
o el responsable, o el que los permite, o el que los decreta, da igual como queramos decirlo, porque hay muchos que piensan que esto es una visión retorcida y monstruosa del cristianismo y de Dios. Aún muchos cristianos piensan de esta manera. Pero por otro lado están estos mismos que dicen que Dios no puede tampoco evitar que ocurran las cosas malas. Por lo tanto, ¿qué están haciendo? Despojando a Dios de todo poder y de toda autoridad soberana sobre las cosas. Y no, ese no es el Dios de las Escrituras. Y también hay una gran diferencia con aquellos que piensan que es un contrasentido el que Dios sea el causante de los sufrimientos, pero al mismo tiempo esté al lado de aquellos a los que ha causado estos sufrimientos. ¿Cómo puede ser que Dios destroce a alguien y al mismo tiempo le ayude? Claro, pero no, hermanos, la actitud de Job no fue esa. La actitud de Job fue: bendito sea el nombre del Señor. Y por eso la alabanza y la bendición de Job, la actitud de Job, tiene tanto valor. A pesar de que él no entiende por qué ocurren las cosas, a pesar de que no le gustan las cosas que le han sucedido, al mismo tiempo alaba a Dios. Y lo mismo nos ocurre a nosotros, los cristianos. Sabemos, porque lo sabemos, que Dios es justo. Sabemos que Dios es bueno, ¿o no? Sabemos que Dios es amor. ¿A que sí? Claro que sí. Pero eso choca enfrente con muchas de las cosas que vemos que ocurren en el mundo. O cosas que incluso experimentamos nosotros. Una pandemia a nivel mundial que está segando la vida de miles de personas. No sabemos cuándo parará. Quizás sean millones. No lo sabemos, hermanos. Guerras, actos terroristas, violaciones, asesinatos, miseria, pobreza, cáncer, la cruel muerte de alguien de forma prematura, la muerte de un ser querido. Que nuestros familiares, después de años y años hablándoles del Señor, vayan a la muerte en sus delitos y pecados, sin haber recibido a Cristo. ¿Cómo es posible que Dios permita todo esto? ¿Y por qué se lo permite a sus hijos, a su pueblo, a aquellos que Él ha redimido con la preciosa sangre de Cristo? ¿Y por qué hay tanta maldad en el mundo que queda sin castigo? O aparentemente queda sin castigo. ¿Dónde está la bondad de Dios en medio de todo esto? ¿Dónde está su justicia? ¿Dónde está su amor? ¿Por qué no hace nada Dios? ¿No quiere? ¿No puede? ¿No sabe? O en el caso de algunos, que incluso llegan a decir, bueno, no existe. ¿Es que acaso Dios, cuando envía todas estas cosas, es para castigar a alguno de sus hijos, para que se arrepientan de sus pecados y hacer que vuelvan a Él? Puede ser, a veces, pero no siempre. No siempre sabemos por qué esas cosas le ocurren al pueblo de Dios. No lo simplifiquemos tanto, no lo moralicemos tanto. Y luego está en el otro extremo. Bueno, si alguna vez hubo un Dios, pues se ha ido de vacaciones, porque tal como está el mundo demuestra que las cosas ocurren arbitrariamente, sin ningún sentido, así que trata de disfrutar la vida lo mejor que puedas. Esta sería la visión del cínico. Hermano, amigo, si juzgas las acciones de Dios de acuerdo con tus propias normas de lo que es justo y de lo que es bueno, no vas a entender nada. Estarás permanentemente confundido, decepcionado e incluso furioso. Incluso puedes llegar a dudar de Dios, a desconfiar de Dios. Y si eso ha ocurrido, si eso te está ocurriendo, debes arrepentirte, porque no debes olvidar una cosa, que es lo que dice Isaías 55, 8 y 9. Dice el Señor:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero a pesar de esto, Dios está a nuestro lado, aún en la más dolorosa de las circunstancias. Él nos escucha cuando gemimos. No os quepa la menor duda. Entiende completamente tu dolor y mi dolor. Él hace y obra lo que es bueno y justo para nosotros, aun cuando nosotros no entendamos por qué hace las cosas o cómo hace las cosas. Y cualquier reacción que tengamos en contra de eso solo puede recibir una respuesta, y es la que le dio el apóstol Pablo a un contrincante hipotético en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Hermanos, quisiera concluir diciendo lo siguiente. Para mentes pertenecientes a este mundo posmoderno, a esta sociedad, de la que nos cuesta tanto abstraernos, lo que nos plantea el libro de Job puede incluso horrorizarnos. Incluso muchas de las cosas que he estado diciendo hasta ahora pueden horrorizarnos. Espero que no. Espero que el lavamiento por medio de la palabra de nuestra mente y nuestro corazón nos haya preparado para recibir un mensaje así, por difícil y duro que sea. Pero el problema no está en la Biblia, hermanos. El problema no está en la Biblia. El problema no está en lo que enseña el libro de Job. El problema no está ni siquiera en todas las cosas que os he dicho y que pueden sustentarse bíblicamente. El problema está en nuestros prejuicios. En nuestros prejuicios que nos hace ser limitados y en nuestra naturaleza pecaminosa y egoísta. Dios no creó un mundo como el que conocemos, en absoluto, con enfermedades, con desastres, con muertes, con pecado. No, no, no. Las fuerzas del mal en este mundo y el poder de Satanás sobre este mundo fueron liberados cuando la humanidad voluntariamente decidió apartarse de Dios. Y entonces todo empezó a desmoronarse. Toda la estructura equilibrada del universo empezó a desmoronarse. Entonces, ¿a quién estamos echando las culpas? De lo que ocurre y de lo que no ocurre. ¿Y cuándo ocurre? Debemos de meditar muy a menudo en esto. Pero por otro lado, recordemos una cosa, Dios tiene el control absoluto de todo. Y Dios limita el sufrimiento hasta donde Él quiere. ¿Recordáis las palabras del Señor en el versículo 12? No ponga su mano sobre él. Le puedes quitar todo, pero no ponga su mano sobre él. Dios no se desentiende de las cosas que ocurren. Y mantiene y preserva y pone unos límites en base a su propósito, en base a su conocimiento, en base a su plan soberano. Y de verdad, esto es un gran consuelo. Hay una verdad que no debemos olvidar, hermanos, que Dios le permite a Satanás solamente el suficiente poder para que los planes de Satanás salgan mal. Voy a repetirlo. Dios permite a Satanás el suficiente poder y radio de acción para que los planes de Satanás salgan mal. Porque ¿qué lograron los ataques de Satanás? Y aún queda, ¿eh? Aún queda. Seguiremos la semana que viene y obviamente hasta el final del libro, pero aún le queda mucho por sufrir a Job. Pero ¿qué lograron todos los esfuerzos demoníacos? ¿Qué lograron? Todo lo contrario de lo que Satanás quería. Satanás quería que Job se volviera en contra de su creador y consiguió todo lo contrario. Lo bendijo y lo glorificó en medio de tanta confusión, aún sin comprender lo que ocurría. Y aún eso es una gran victoria.
porque nos sirve de ejemplo y amonestación a todos nosotros para fortalecernos, para enseñarnos, aún hoy en día. Dios odia el mal y no va a permitir que los planes de Satanás salgan bien, lleguen al puerto que Satanás quiere que lleguen. Dios permitió lo necesario para que los planes de Satanás salieran mal. Dios odia el mal y tiene un plan soberano y eterno para derrotar al mal. Nosotros no podemos ver ese plan, pero os voy a decir una cosa, tu sufrimiento, hermano, hermana, cualquiera de nosotros, nuestro sufrimiento está relacionado con ese plan. Nuestra pequeñita historia es un privilegio que Dios haya hecho, que aun en medio de momentos gozosos y momentos dolorosos, esa pequeña historia nuestra, Dios nos ha concedido que forme parte, sea un pequeño ladrillito de esa gran historia suya, de ese gran propósito y plan redentor suyo. Y comparado con eso, tu sufrimiento y el mío son intrascendentes. Pero aún al mismo tiempo son una bendición, porque sirven para el avance y el propósito de ese plan divino. Es un plan oculto, desde luego, no lo podemos discernir y comprender en toda su totalidad. No podemos. Pero esto nos lleva irremediablemente al Evangelio del Señor Jesucristo. Porque sabemos que Él existía en la forma de Dios, pero Él se despojó a sí mismo y se limitó a sí mismo de muchísimas maneras, aún en algunos aspectos que tenían que ver de forma humana con su comprensión y entendimiento de las cosas. Y Jesús se vio prisionero de las tinieblas desde el momento en que le prendieron. Tinieblas que estuvieron rodeándole antes de su crucifixión. Y aún las personas que estaban delante de la cruz o alrededor de la cruz en el monte Calvario, cuando miraban a Jesús, se preguntarían, ¿cómo Dios puede sacar algo bueno de esto? ¿Cómo Dios puede sacar algo de provecho, algo beneficioso de esto? Pero sí, hermanos, porque la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente el camino para la salvación, el perdón y la redención eterna de todos nosotros y de este universo. Para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y van con fe al Señor Jesucristo. Hermanos, Dios abandonó en la cruz a su propio Hijo para que nosotros, ocurra lo que ocurra, nunca seamos abandonados por Él. Y esto es un gran consuelo y es una gran paz. Para que podamos decir, hermanos, junto con el salmista, aún en las circunstancias más oscuras de tu vida, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Esperaré en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y todo esto podemos decirlo, hermanos, y podremos decirlo ahora y en el futuro, porque todas las cosas, absolutamente todas, son del Señor. Todo es del Señor. No lo olvides, hermano, no lo olvides, hermana, y tampoco olvidemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, como fue y veremos en el caso de Job. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestras almas se abaten tan a menudo, se quiebran tan a menudo, parecen deshacerse como la cera en nuestros corazones y desaparecer. Nos sentimos débiles, perdidos y a veces furiosos, Señor, con nosotros mismos. Y confesamos que a veces furioso con lo que tú permites que nos acontezca, Señor. Y nos turbamos. Y no comprendemos, Señor, pero es que no tenemos que comprender. Ayúdanos a tener contentamiento con eso, a saber que tú eres el dueño de todo lo que ocurre
no solo de todas las cosas. Ayúdanos a esperar en ti, porque queremos alabarte y queremos bendecirte, aún en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Queremos gritar como el salmista, que tú eres nuestra salvación y nuestro Dios. Te rogamos que tú bendigas a tu iglesia, aquí en Sabadell, a la IBE y a todas las demás iglesias del Señor en esta ciudad, también en Cataluña, en España, en el resto del mundo, Señor. Queremos pedirte por todos nuestros hermanos que son víctimas de esta enfermedad de diferentes maneras, porque han perdido a seres queridos por culpa de ella, porque ellos la están sufriendo en sus propios cuerpos, porque esto ha ocasionado tristeza, ansiedad, depresión, incertidumbre, tensiones familiares y personales, pérdida de trabajo, pérdida de dinero. Señor, son muchas las cosas que pueden estar ocurriéndonos y también no sabemos qué rumbo están tomando nuestros gobernantes en España y en todos los países. Es una situación desconocida, nueva. Te rogamos por ellos también, Señor. Independientemente de que tengamos la convicción de que las cosas pueden hacerse mejor o de que pueden hacerse aún peor, aún así, Señor, ayúdanos a sujetarnos a las directrices que ellos nos pongan, a seguirles siempre que no contravengan sus mandamientos, sus leyes, sus disposiciones, las tuyas, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a hacer esto con un espíritu de confianza en que tú también eres dueño y Señor sobre ellos, sobre los gobernantes. Por favor, Padre, bendícenos y ayúdanos a recibir esta gran verdad, que todo es tuyo, que tú nos das las cosas y que tú en tu gracia nos las quitas, y que bendito y alabado seas por ello, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.